La herencia múltiple es cuando una clase hereda atributos y métodos de varias superclases. En este video vamos a explorar las formas en que Python nos permite utilizar las multiherencias en nuestro código. Además, vamos a ver algunos problemas que nos puede dar abusar de esta característica y algunas alternativas para poder solucionar estos problemas que nos puede dar el uso de la herencia múltiple. Sin más nada que decir, continuamos con el video. Bueno, en el video anterior vimos lo que era una herencia simple, que era básicamente tener una clase padre o una superclase. De esa superclase habían otras clases que le llamábamos subclases que heredaban de esta superclase y obtenían lo que son los atributos y los métodos. Entonces, esa herencia de uno a uno se conoce como una herencia única. Ahora, ahí en Python también nos ofrece lo que es la herencia múltiple, pero esta herencia múltiple se puede ver de diferentes formas. Entonces, a lo largo de este video vamos a empezar a ver una a una y vamos a ver sus beneficios y también sus problemas que pueda traer esto. La primera sería una simple herencia donde de dos clases de dos clases padres o clases base, tenemos una subclase y esta subclase va a heredar de ambas superclases. Entonces, un ejemplo práctico sería, tenemos una clase que se llame padre o father y aquí vamos a hacer un constructor donde el constructor va a recibir un parámetro que se va a llamar ice, donde este ice simplemente lo que vamos a hacer es enviarle un string con el color de los ojos, por ejemplo. Entonces, simplemente lo asignamos a la propiedad ice. Y luego a esto vamos a tener otra clase que sea mother. Hacemos un método constructor, pero aquí voy a recibir un parámetro que se llama hair, que simplemente va a recibir como un string al color. Me gustaría crear una clase son, que va a ser como el hijo, y la idea es que este hijo herede ambos clases padre, o ambas superclases, la de father y la de mother. ¿Cómo lo hacemos? En Python, para heredar, lo que hacemos es que abrimos nuestras llaves y le pasamos las clases que queremos que herede. Entonces hacemos un father y un mother, y ahora esta clase son, o esta subclase, va a poder acceder a las propiedades de ice y hair. Pero si nosotros desde la clase son queremos pasarle atributos o queremos modificar estos atributos, tenemos que acceder a su constructor de la siguiente manera. Lo que vamos a hacer es sobreescribir el método constructor ini de ambas clases, haciendo primero creamos el constructor de la clase son y aquí vamos a recibir los dos parámetros que necesitamos para ambas clases padres, que sería ice y hair. Ahora, ¿cómo le pasamos esos parámetros a cada una de las clases? Recordemos que estamos heredando dos clases padres, entonces tendremos que hacer lo siguiente: accedemos a la clase father y accedemos a su método init. Luego lo que hacemos es le pasamos el primer argumento, que es self, que es requerido en todos los métodos, y el father solamente espera ice. Entonces le pasamos el ice y hacemos lo mismo con el mother. Mother, accedemos al método init, que es el constructor de la clase mother, self, que es el primer argumento requerido, y le pasamos el hair. Entonces de esta forma el son está heredando los atributos del padre y la madre, y ahora podemos instanciar la clase son, por ejemplo son, instanciamos la clase y le vamos a pasar, por ejemplo, ice, puede ser brown, y el cabello light brown, por ejemplo. Entonces, ahora lo que podemos hacer nosotros es simplemente imprimir un mensaje que diga I have brown eyes because of my father, and I have el color de cabello de la madre, hair because of my mother. Entonces, de esta forma, si yo voy a mi terminal y lo ejecuto, podemos ver que aquí tenemos un mensaje ya de manera, o sea, heredando lo que son los atributos de las clases padres. Entonces aquí estamos teniendo que tiene ojos marrones por el padre y cabello marrón claro por su mamá. Entonces aquí también podríamos hacer algo para mejorar este mensaje, que podríamos utilizar un string de múltiples líneas, algo como esto. Entonces de esta forma podemos tener un string de múltiples líneas y tenemos el mismo mensaje. Entonces esta es la primera forma de ejecutar lo que serían las multiherencias en Python. Ahora, otra forma de ver lo que son herencias o múltiples herencias, hay un concepto que se llama multinivel de herencias, que es básicamente tú tienes tu clase base, luego hay otra clase, la subclase, que la hereda, pero también puede haber otra tercera clase que herede la subclase, y esta va a heredar las propiedades y características de la subclase y de la clase base. A modo de ser práctico, lo voy a hacer con clases sencillas. Por ejemplo, voy a hacer clase A y aquí voy a colocar un constructor donde quiero recibir la propiedad name. Entonces lo asigno a la propiedad name, y lo mismo con otra clase B, que es básicamente lo mismo, ini, pero esto va a tener, por ejemplo, age, self.age. Ahora la diferencia es que yo quiero que esta herede de mi clase A, y ahora vamos a tener una tercera clase, clase C, que yo quiero que haga def
init, y este va a tener otro atributo, por ejemplo, isAdmin, pero esta va a heredar de la clase B. Entonces lo que va a suceder aquí es que esta tercera clase, la C, tenga estas propiedades. Primero, aquí en AB tenemos que primero acceder a la clase super o a la clase base. Por ejemplo, tendría que hacer algo como A, que es casi lo que vimos en el ejercicio anterior. Hacemos a su método init, le pasamos el primer argumento que es self, y aquí yo quiero recibir el name. ¿Por qué? Porque el A lo necesito. Entonces aquí tendríamos que modificar el constructor de B para que reciba un name. Y lo mismo tenemos que hacer con la clase C. Entonces hacemos B, hacemos con su constructor init, le pasamos el argumento self, y también ahora necesitamos el name y el age. Entonces como necesitamos eso, tenemos que pasárselo en el constructor de C, name y age. Ahora de esta forma, si yo instancio mi clase C y hago algo como C y le paso Christian 29 y le paso un true. Y ahora si yo quiero, puedo hacer un print y voy a imprimir cada una de esas propiedades. Por ejemplo, c.name, el age va a ser c.ageIsAdmin, c.isAdmin. Ahora de esta forma, si yo guardo, ejecuto el código, podemos ver que nuestra clase C ya está heredando las propiedades de A y B, pero lo estamos haciendo de forma multinivel. Por ejemplo, la A está heredando todas sus propiedades de la B y la B está heredando todas sus propiedades al C, inclusive lo que está heredando de la A. Entonces de esta forma nuestra clase C está accediendo a las tres propiedades heredadas. Bueno, dos propiedades heredadas y una que es propia, que es isAdmin. Entonces de esta forma podríamos hacer lo que es una herencia multinivel. También existe otro concepto en Python de las multiherencias que se llama la herencia jerárquica. ¿Y quiere decir esto? Básicamente puedes tener muchos subclases que hereden las propiedades de una sola superclase. Esto se llama es una herencia jerárquica. ¿Cómo lo podemos ver en código? Algo sencillo podría ser simplemente creamos una clase que se llame program language, que va a tener una propiedad name. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Ahora este va a ser nuestra superclase o clase base. Entonces tenemos una clase Python, por ejemplo, que va a ser nuestra subclase, que va a heredar del program language, y realmente no necesito hacer más nada porque no quiero, como ya está heredando lo que es el método constructor, no tengo que hacer más nada aquí. Ahora si yo hago otro, por ejemplo PHP, que herede del mismo program language, ahora de esta forma, si yo instancio ambas, por ejemplo hago un Python que instancio Python, le tenemos que pasar un atributo name, y lo mismo con PHP. Entonces si yo hago un print de ambas propiedades, python.name, podemos ver, si yo ejecuto este código, estamos imprimiendo lo que es el nombre de ambas clases, aunque aquí yo me equivoqué y debería ser PHP. Entonces podemos ver que está imprimiendo ambos nombres de las clases, utilizando básicamente diferentes clases, heredando de una sola. Entonces claro, este es un ejemplo sencillo, pero aquí podrías tener muchos más métodos, que esto por lo general hay un patrón de diseño, a lo mejor este es un concepto ya un poco más avanzado, pero hay un patrón de diseño que se llama builder, que básicamente tienes una clase padre que se encarga de tener todos los métodos que vas a utilizar con frecuencia, y si necesitas un caso en particular, simplemente heredas esta clase padre y utilizas el método que necesites solamente en esa clase en particular. Entonces de esta forma mantienes un código más compacto y mucho más fácil de entender, porque cada clase se encarga solamente de una sola cosa o de una sola responsabilidad, que es como se suele llamar en el mundo de la programación. Y ya otro, y creo que ya este vendría siendo como el último de multiherencia en Python, se vendría siendo como que la herencia híbrida, que esta es la que tienes que tener un poco más de cuidado. ¿Por qué? Porque puede llegar a tener ciertos efectos secundarios o ciertos comportamientos extraños, donde al momento de tú ejecutar los métodos en una clase que hereda estas herencias híbridas, puede ser que el comportamiento no sea el que tú esperes. Te voy a dar un ejemplo ahorita en código. Por ejemplo, vamos a crear diferentes clases para que lo veas. Ahora van a ser clases igual sencillas. Voy a hacer clase P, y este no va a tener constructor, simplemente va a tener un método que va a imprimir el nombre de la clase, de class P, algo así. Y vamos a crear tres clases más. Entonces, como puedes ver aquí, tengo cuatro clases. Una clase P, una clase X, una clase Y y una clase Z. Y todos, bueno, esta no, esta voy a eliminarlo, porque esta va a ser la última clase que va a heredar. Entonces, ¿qué sucede? Que yo quiero que la clase X y la clase Y hereden de P, y la clase Z va a heredar de X y de Y. Entonces, como puedes ver, tengo dos clases que están heredando de la clase P, y tengo esta clase que está heredando de
Y y X, que además está heredando de P. Entonces ten en cuenta que hay como que hay un nivel de profundidad en la herencia, que es la que va a llegar, la que te puede dar problemas al momento de tú intentar generar o crear código más complejo. Entonces, para que se vea un poco el problema, si yo voy a instanciar mi clase Z, que es un objeto Z. Ahora, si yo intento ejecutar el método que esté heredando, por ejemplo, yo hago un object.method, o sea, a mí la lógica me dice que como estoy heredando de Y y X, debería de imprimirme estos dos prim. Porque recordemos que cuando tú haces una herencia, o sea, creas un método con el mismo nombre de la clase que estás heredando, lo estás sobreescribiendo. Entonces mi lógica me dice que si yo hago un print de la instancia de Z, debería de ejecutar dos print, una que diga de class X y de class Y. Eso es lo que me dice mi lógica. Pero vamos a ver qué sucede en Python. Voy a guardar, ejecuto el archivo y vemos que solamente está imprimiendo X. Entonces vamos a entender un poco por qué sucede esto. Entonces este problema es conocido como el Diamond Problem o el problema del diamante. ¿Qué sucede? Como hay herencias de una clase base y luego estas son heredadas aquí, el Python no logra entender y muchas veces se confunde y no logra llegar directamente a los métodos que estamos intentando acceder. Y eso como lo podemos ver, por ejemplo, si hay un método mágico en Python que se llama MRO, que básicamente se traduce a Method Resolution Order, si no me equivoco. ¿Cómo accedemos a ese método? Si por ejemplo yo de mi instancia Z uso su método mágico MRO y esto tengo que encerrarlo dentro de un print, si yo guardo y ejecuto mi código, podemos ver que me está devolviendo una lista. Entonces ese es el orden en la que se ejecuta, ese es como el orden de la jerarquía de las clases según la herencia. Por ejemplo, primero se está ejecutando el método, bueno, cuando estábamos ejecutando el método este de aquí, primero está buscando el método en Z. Como no hay, va a buscar en el método de que está heredando, que en este caso es X, que a su vez también está heredando el Y. Entonces, ¿qué sucede? Que va a entrar primero aquí en el X, va a buscar el método que lo va a imprimir, pero como este también está heredando de la clase P, va a ir aquí también y cuando llega aquí ya deja de seguir buscando. Entonces como pasa eso, el Y, a pesar de que está antes del P, como lo vemos aquí, no se llega a ejecutar. Entonces ¿qué sucede? Que llega el X, está sobreescribiendo el método de la herencia P y cuando llega aquí ya deja de buscar y se corta el ciclo, por así decirlo. Entonces ¿qué sucede? Como hace ese flujo y se corta, solamente está imprimiendo el método de la clase X. Entonces por eso tienes que tener mucho cuidado al momento de que haces este tipo de herencias que están muy combinadas, porque te puede llegar a dar estos resultados un poco inconvenientes y bastante difícil de detectar. Esto por lo general cuando intentas hacer más lógica, por ejemplo, intentas asignar atributos o propiedades a estas clases, ya Python de por sí te va a dar errores de que tal vez estás intentando asignar propiedades a una clase que espera, porque por ejemplo, vamos a ver si lo puedo replicar. Imagina que aquí, por ejemplo, en AP tengo mi def init y este espera un name. Ahora, aquí quiero hacer lo mismo. Init, self, esto va a ser age, pero aquí tengo que acceder al super, o mejor dicho, hago el p.init, hago un self, y ya sabemos que aquí espera un name y también espera un name. Entonces aquí voy a asignar mi self.age igual a age, pero aquí ahora le tengo que pasar el name. Ahora hacemos lo mismo con la y. Entonces, ¿qué sucede? Aquí vamos a hacer lo mismo, pero ahora quiero recibir isAdmin. Entonces, a mi p, bueno, aquí de hecho, name, va a ser un isAdmin. Y aquí, como yo quiero pasarle lo que sería el age y el isAdmin, que es de las clases que estoy heredando XY, tengo que hacer algo como def init. Entonces, pero este no tiene que ser de aquí, sino que tiene que ser el primero, tiene que ser de X, perdón. Entonces, espera un name y espera un age, ¿cierto? La X. Sí, y también tenemos que hacer lo mismo con la Y. Entonces hacemos un igual init, self, pero este espera un name y espera un isAdmin. Entonces si te das cuenta ya está empezando a dar problemas. Entonces si yo aquí, por ejemplo, vamos a hacer algo como def method, super, y aquí hago algo como un print de class Z. Así. Entonces aquí como la instancia me pide name, age y isAdmin, yo le voy a pasar algo como Christian 29 y un true. Entonces si te das cuenta ya está empezando a ver ya varios comportamientos extraños, porque aquí me está diciendo que espera dos positional arguments. Entonces si yo lo ejecuto aquí en mi terminal, aquí ya empieza a haber errores. Mira, dice ZInit tiene 3 positional arguments pero recibió 4. Entonces, ¿qué pasa? Lo que sucede es eso, que ya Python en estos niveles así de herencia ya se empieza a confundir. Entonces, a pesar de que aquí estamos haciendo el super, entonces ya aquí empieza a perderse un poco porque no llega a como merchar todo lo que son los atributos que están enlazados y no logra entender que estos atributos son de diferentes clases. Entonces aquí ya se empieza a perder y no es capaz de detectar este tipo de herencia. Entonces tienes que tener mucho cuidado, como te dije anteriormente, de hacer este tipo de herencia mixta. Para evitar esto,
lo que te recomendaría es hacer lo que son composiciones, hacer una composición de clases. Bueno, como decía anteriormente, ¿cómo podemos evitar entonces estos problemas que teníamos de Diamond Problem al utilizar herencia híbrida? En la programación orientada a objetos hay un término que es la composición, que es básicamente crear clases complejas en base a clases más pequeñas y de esta forma definir lo que vendría siendo la estructura de nuestra lógica. Ya no es tanto como la herencia, que básicamente de una clase te heredan todas sus propiedades y sus métodos, sino que ya directamente ya se basa en que una clase puede contener otras. Como lo podemos ver esto en código. Vamos a hacer un pequeño ejemplo de una persona comprando productos. Entonces yo voy a hacer una lista de productos primero y lo que quiero es crear una clase que se llame product. Por ejemplo, class product, y va a tener un constructor donde vamos a instanciar todas estas propiedades. Pero aparte me gustaría tener una clase person, una clase customer, donde simplemente vamos a tener el nombre y la dirección. Y ya por último quiero tener una clase que se llame purchase, que básicamente quiero que reciba en su constructor, va a recibir un número de orden, un customer, que va a ser un objeto customer, y eso nada más. Pero esta clase va a tener dos métodos, uno que va a ser add to cart, que va a recibir un producto, pero para eso también necesitamos aquí un self product, y esto va a ser un arreglo vacío. Ahora nuestro método va a ser simplemente va a ser un self.product.append, y que vamos a agregar el producto que le estamos pasando por parámetro. Y además de eso quiero tener un método print order. Y esto básicamente lo que va a hacer es va a imprimir el detalle, el nombre de la persona, el número del orden y la dirección. Entonces, si logras ver aquí, estamos haciendo el self_customer.name. ¿Por qué? Porque aquí por parámetros en el constructor de purchase lo va a pasar un objeto customer, que es nuestra clase. Y en esta clase ya sabemos que tiene la propiedad name. Entonces vamos a hacer lo mismo para el address. Y por último voy a hacer un for product in self.product. Entonces queremos hacer es imprimir básicamente el product name, que viene del product.name. Y podemos hacer algo aquí sencillo como el price, product price. Ahora, si quieres hacer algo más, con un poquito mejor, podemos hacer un total y va a ser el self.getTotal, y esto tendríamos que generar ese método, y ese método lo podemos hacer aquí, getTotal, y es básicamente lo mismo que teníamos anteriormente, que era hacemos un recorrido de cada product in self.product, y lo que queremos devolver es el product price. Entonces ahora tenemos que instanciar nuestras clases que queremos order one, por ejemplo. Entonces vamos a hacer purchase, y este espera un número de orden que vamos a colocar que es el 1. Espera, ¿qué cosa? Espera un customer, que nuestro customer aún no le he creado, entonces lo voy a crear aquí arriba, customer one, y va a ser de la clase customer, que va a recibir name, que va a ser yo, y un address, que va a colocar Lima. Ahora ese customer se lo pasamos aquí, y aquí estamos instanciando nuestra clase purchase. Ahora nosotros queremos agregar el carrito, entonces haríamos order one.add_to_cart, y este que recibe un product. Entonces, para hacerlo un poco más utilizando lo que es la programación, vamos a hacer un for. Entonces voy a hacer aquí un for product in products. Entonces por cada producto quiero que hagas un order one add to cart, y aquí le va a pasar el producto. Entonces aquí ya estamos generando nuestra lista de carrito, por ejemplo el carrito de compra. Y por último quiero hacer un order one print order. Entonces vamos a ver si funciona. Si yo voy a mi terminal y ejecuto el código. Bueno, esto aquí me está dando un error porque me dice que no tiene un objeto. Y claro, que yo le estoy pasando, aquí cuando estoy haciendo el bucle, el product de products, le estoy pasando es un diccionario, este de aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que yo le tengo que pasar es un objeto. Entonces, para pasarle un objeto, primero tendríamos que hacer por ejemplo, algo como product object. Y tenemos que utilizar nuestra clase product, que va a recibir un name y un price. Entonces hacemos como name, y va a ser el product name, y luego el price va a ser product price. Bueno, imagino que tú te habrías dado de cuenta. Y aquí sí le tendríamos que pasar el product object. Entonces limpio, ejecuto mi código. Bueno, aquí me dio otro error, porque de igual forma estoy haciendo la mal aquí. Porque aquí ya es un objeto, entonces tendría que ser product.price. Y aquí por lo menos ya tenemos ya de manera correcta nuestra orden. Entonces tenemos your order is one. Bueno, está mal escrito, pero your order es el número 1. Tengo el nombre Christian, que es el cliente. Tengo el address de Lima, que es la dirección. Y tengo la lista de productos. Y tengo un total que es de $80. Y si hacemos la suma rápida, está bien. 50, 10, 80.
Entonces de esta forma podemos utilizar lo que es la composición, que realmente es un poco más limpia y más ordenada, y inclusive creo que se lee mejor. Entonces de esta forma podemos utilizar lo que es la composición y evitar los problemas que puede llegar a tener lo que es la herencia múltiple en Python. Con esto pudimos entender un poco más sobre la herencia múltiple en Python, sus ventajas y desventajas, cómo podemos usarlo, qué podría pasar si abusamos de este tipo de herencia. Además vimos algunas alternativas que pueden ser mejor que aplicar la herencia en nuestro código, como podría ser la composición. Sin más nada que decir, me despido y te espero en el siguiente video. Bye.